Aprovechamos esta oportunidad del diálogo, en primer término, agradecer la cordialidad y el afecto de ustedes para quienes tenemos el inmenso placer de tener la posibilidad del diálogo. Y aprovechamos, reitero, esta oportunidad para manifestar mi angustia, mi desagrado con el comportamiento de un sector de la política oficial argentina. Fue el aniversario, el 1 de julio, del fallecimiento del general Perón, y no hubo ninguna manifestación por parte ni del partido ni del gobierno nacional. Y tampoco recordaron, con motivo del nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, no tuvieron presente que existió por parte del pueblo y el gobierno de Argentina en 1947 la Declaración de la Independencia Económica. Una declaración que era básica, que era fundamental, sobre todo porque no basta la declaración política. A la política hay que agregarle los medios instrumentales, los medios dinerarios para hacer posible el desarrollo de un modelo que, si bien está proyectado, elaborado por el general Perón, no tiene en este momento ninguna manifestación y en consecuencia ignoramos la dirección del rumbo en que nos encontramos actualmente. Entonces, dejo constancia de mi desagrado por este silencio, tanto respecto del general Perón como de los acontecimientos que se sucedieron vinculados precisamente al comienzo de la gesta del movimiento nacional, que están marcados por hechos como fueron, en primer término, la comunidad organizada, la base ideológica del movimiento, del pensamiento político e ideológico del general Perón. Después, las tragedias. No hay una palabra de recordación para las víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo, para los muertos en el basural, en la penitenciaría, por vía de los fusilamientos que se llevaron a cabo, y en particular del general Valle, y situaciones vinculadas al movimiento obrero, que constituye la columna vertebral del peronismo, del movimiento nacional. Entonces, toda esta actitud de pretender ignorarla, si a eso le agregamos la acción realmente de una clara y manifiesta corrupción política, cuando se incorporan verdaderos infiltrados en la conducción de los órganos políticos y electorales del movimiento, es necesario cada vez de manera más manifiesta volver a Perón.
¿Cuál era el pensamiento de Perón? ¿Cómo se forma ese pensamiento? Es un hombre, por supuesto, que se formó en el pensamiento nacional peronista, mejor dicho, fue conformando el pensamiento peronista a partir de los escritores nacionales. En primer término, Lugones. Y yo tomo estos antecedentes de doctrina peronista de los años 45, 42, que dice: pensamos en una nueva Argentina profundamente cristiana y profundamente humanista. El mundo del futuro será solamente de los que poseen las virtudes que Dios inspiró como norte de la vida de los hombres. Cuando Perón organiza, cuando el gobierno, mejor dicho, la Universidad Nacional de Cuyo, organiza el Congreso Nacional de Filosofía en el año 1949, asisten las figuras más destacadas de la filosofía de Occidente. Son 70 pensadores europeos, a los que se agregan latinoamericanos y más de 100 filósofos argentinos. En ellos desarrolla el concepto de comunidad organizada, cómo organizar una sociedad para que brinde lo que fundamentalmente se requiere: darle felicidad a su pueblo y también autonomía y soberanía a su gobierno. ¿Cuál es la formación de Perón? ¿Cómo llega a determinar la situación en que en aquel momento se encontraba? Existen aún hoy 3 posiciones. El nudo central de esa conferencia es, por supuesto, la referencia a los filósofos, en particular a Hegel, pero también hay mención de los presocráticos, como Tales de Mileto, como Sócrates, como Platón. O sea, es un hombre, un guerrero, pero es un hombre que también conoce en profundidad el pensamiento de Occidente. Pero aparte de esta información cultural que él adquiere, estos conocimientos, está su propia vivencia. ¿Qué pasó con Perón cuando fue a Europa? ¿Cuándo va a Europa? Está en la década del 30. ¿Y qué pasa allí? Creo que es necesario tener en consideración, acá aparece la tercera posición. ¿Cuáles son las otras dos? Una es el capitalismo voraz, donde el dinero se transforma en el Dios, en el que justifica cualquier tipo de acción, está por encima de la vida y la salud de la gente. Hay un marcado individualismo, un desarrollo del egoísmo humano
incentivado, digamos, por quienes pretenden acumular cada vez más su riqueza a costa de la vida y la salud de los seres que lo frecuentan, o los seres que comparten una determinada identidad, una determinada organización social. Aparte de la familia, está lógicamente, luego viene el Estado ciudad o el Estado nación, pero viene el Estado. Esta situación se ha ido agudizando al extremo de que en la actualidad la gran concentración de la riqueza es cada vez en menos manos. Porque los ricos procuran preservar su riqueza y acrecentarla permanentemente a costa de cualquier otro valor humano o de la comunidad. Esa es una de las posiciones. La otra era, como reacción, emergió el comunismo, o sea, el totalitarismo, donde también se menosprecia al ser humano como valor en sí, como entidad digna del respeto y de la consideración. Entonces, frente a estas dos posiciones, emergen distintas corrientes. Y en Europa, en particular en la década entre la Primera y la Segunda Guerra, y ante el avance permanente del comunismo, la Iglesia Católica reacciona y pone como prioridad para su prédica la cuestión social. En particular, con León XIII y con Pío XI y Pío XII. Y esta corriente de catolicismo que se vincula con la política, que penetra la política, que la conduce la política, se manifiesta en forma paulatina y toma y se extiende prácticamente a toda la Europa continental. Para que no quede simplemente en una afirmación, veamos país por país. Si comenzamos por Portugal, está allí el Estado Novo, Salazar. de Oliveira Salazar. A su lado está España, con Primo de Rivera, con el propio Franco, y más allá en Italia. En Italia, Máximo es el teórico que brega permanentemente por la unificación de Italia y por lograr darle entidad nacional unificada. Es quien habría de conducir en definitiva a esa unificación y la generación de una identidad. Bueno, yo sé que ustedes ya están pensando en Mussolini. A veces tiene actitudes cambiantes, pero siempre siguiendo las enseñanzas de las encíclicas papales. Y hace algo mucho más trascendente. Le otorga la entidad de Estado-ciudad al Vaticano.
vayamos desplazándonos mentalmente en el mapa de Europa, hacia arriba, Austria, con Dollfuss. Tiene una constitución ejemplar de 1934, asciende al poder en 1932 y luego de haber obtenido su constitución es asesinado. De allí nos trasladamos, en Rumania está la juventud de Guardia de Hierro, que simplemente como un testimonio de aquella época le ha acompañado este ejemplar. Nos encontramos entonces ahora, hemos recorrido Portugal, España, Italia, Rumania, Austria. Austria es importantísimo. Y nos encontramos con un Estado parcial que es la Francia de Pétain, que hay sacerdotes que lo reivindican como expresión, junto a Salazar, del pensamiento político católico. Y llegamos a Alemania para cerrar el círculo, ¿no es cierto? Y allí hay una población mayoritaria que es protestante, pero también como minoría está Centrum, que es un núcleo de políticos católicos que formaron parte del gobierno de la República de Weimar. Eran una minoría, pero estaban en el gobierno. Y en el año 33, el comienzo del 33, cuando el movimiento nacional socialista se consolida, Centrum también se hace parte de esa corriente doctrinaria anticomunista, anticapitalista y de un profundo sentido católico, más allá de la pertenencia de la mayoría de la población, que corresponde a la religión protestante. Quiero cerrar. Esto lo palpa Perón, porque estaba en Italia, pero no en la parte de los grandes núcleos sociales de las ciudades como Milán, como Roma, no, como Venecia. No, está en un regimiento en los Alpes. Pero un colega de él, el coronel Gonzalito, da la casualidad que se encontraba en esa época en Alemania, adscrito al regimiento de la Blitzkrieg, con el creador de esa táctica o estrategia militar, y se encuentran en Roma ambos. Esto es una referencia que nos da un embajador que es un experto en el pensamiento de Perón. Y allí se hablan, cada uno cuenta su propia experiencia, pero Perón queda
deslumbrado con los comentarios que le formula Gonzalito, quien le dice que ha visto, que ha sido testigo presencial de la recepción de la sociedad hacia la recuperación económica y social que vivió Alemania y el desarrollo de la economía, así como también de la atención desde el punto de vista social. Bueno, digamos, luego de esta experiencia, Perón retorna a Argentina, bueno, participa como actor, como factor determinante de la orientación que se le imprime al golpe del 4 de junio de 1943. Y es corredactor de la proclama. Pero tenemos más para recordar. En marzo del 49 se dicta la nueva Constitución, con un marcado contenido social, con un marcado contenido de justicia. En ese momento es la primera Constitución que habla de los derechos de los desposeídos, digamos, de los niños, de los ancianos, de las mujeres. Bueno, en el último término, no sé, porque hay muchachas que tienen, en verdad, la conducción familiar, por experiencias personales, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros no lo puede decir, pero necesita una conducción que la tienen de puertas adentro en sus respectivos hogares. En aquel momento se provincializan los territorios y en el 51 se dicta la Constitución del Chaco, que tiene un avance que solamente se da en situaciones, en países muy excepcionales, entre ellos la Yugoslavia de Tito, del mariscal Tito. Por ese entonces viene uno de los juristas, de los especialistas en derecho público más jerarquizados de Belgrado, junto con dirigentes del trabajo. Y se dicta con el consejo y el asesoramiento de esta gente una constitución que en verdad posibilita superar todos los vicios de la partidocracia. Tiene los tres poderes y el poder legislativo está integrado por 15 miembros, 30 miembros, 15 elegidos por el conjunto del pueblo, como en toda democracia, y 15 emergen de las organizaciones sociales, en particular de la Confederación General del Trabajo Local, de la Confederación de Profesionales y la Confederación Económica. Esos tres sectores, es cierto, designan integrantes de un órgano de conducción del gobierno fundamental.
lamentablemente entre su instrumentación y los procesos políticos de aquel entonces no llegó a concluirse y ponerse en práctica. Pero esto fue una colaboración del mariscal Tito, que tenía relación y contactos directos con Perón. En consecuencia, sus aportes, o sea, la presencia en el 49 en Mendoza de la playa de las mentes más importantes del pensamiento occidental, no es casual, porque en verdad se conocía de Argentina por todos sus aportes, e inclusive por las realizaciones del peronismo. Inclusive una figura como Heidegger quiso venir, se lo invitó. Bramuglia se encargó de hacer las gestiones para que se lo autorizase. Y los norteamericanos, que eran los que tenían el control de esa parte donde se encontraba Heidegger, le exigieron, para dejarlo salir, que se retractase por su discurso famoso del año 34 sobre la universidad. Cosa que nunca lo hizo ni aceptó Heidegger, y en consecuencia no pudo venir. Solamente nos pudimos disponer de la salutación escrita de Heidegger en forma sumamente afectuosa. Sí estuvo Gadamer, el padre de la hermenéutica, un hombre que en sus semblanzas, recuerdo al final de su vida, murió con más de 100 años, creo que murió a los 102 años, y recordaba entre los acontecimientos muy gratos que había vivido su presencia en la República Argentina y el trato que había recibido en ese congreso de filosofía donde se enfrentaba el existencialismo de Heidegger con el tomismo o el neotomismo de aquel momento. Bueno, disculpe las referencias así de esta índole, pero entendí que era necesario demostrar que no somos una fuerza política que emerge circunstancialmente con un sentido de oportunismo, buscando posiciones a los fines de lograr beneficios personales, sino que tenemos una historia, que tenemos una conducción, y en un momento de crisis como el que vivimos es necesario volver a nuestras fuentes. Nuestras fuentes es Juan Domingo Perón. Yo lo lamento muchísimo la actitud que advierto en los comandos, digamos, del movimiento. Fíjense que Gaspar Campos, que es la casa donde murió Perón, está cerrada y abandonada. Pero nadie se preocupa por retornar, por buscar las fuentes, nuestra tradición, lo que nos da identidad como argentinos, no solamente los elementos materiales, sino también los espirituales. Por ello es que me tomé la libertad de hacer estas referencias históricas que creo que son muy ilustrativas. Bueno.